Son patologías o condiciones que surjan porque simplemente somos seres humanos y tenemos esas condiciones o esas patologías, sino que son el fruto de una sociedad capitalista que desenvuelve... genera pobreza, que Exacto. genera estrés, que genera, Exacto. digamos, un montón de condiciones que favorecen a que aparezcan ciertos tipos de patologías y que hoy están investigadas, aunque muchas veces no se blanqueen. Exactamente. Tenés en los últimos 30 años ha crecido un 30% la cantidad de tipos de cáncer que existen en la sociedad. Bueno, algo que ver tendrán con los agrotóxicos, el estrés y una cantidad de condiciones que hace que vivamos como vivimos, ¿no? Por otro lado, dejaron Y hacer, hablamos. ¿viste? Sí, yo esto después igual lo corto, pero... o no, pero sí, tiene que ver como con eso, como... Es increíble los discursos que se arman y después también como que a veces no se tiene en cuenta las consecuencias de eso que se habilita, porque termina en acciones. Eso desde ya. O sea, todo lo que habilitamos como discurso Y que se bueno, yo puede creo decir... que ponerle ese discurso habilita muchísimo el bullying en la infancia y las relaciones en la infancia en donde ese colectivo es instrumento de todo tipo de ataques, etc. Y un chico, bueno, es inocente, digamos, de esa realidad. Lo que pasa es que se socializa escuchando que se le puede hacer burlas, que esto, aquello. Eso es un efecto muy veníamos jodido. hablando de los dichos de un candidato a presidente, ¿no? que habló sobre demogólico, o sea, de la calificación bueno, que se suele utilizar mucho, lamentablemente en los medios o en términos políticos, utilizar palabras que están relacionadas a la discapacidad o algún diagnóstico para descalificar a personas. Y como eso, en definitiva, termina, cuando se habilitan esos discursos o se aceptan, terminan impactando en la discriminación o en la violencia de los chicos y chicas, en este caso en la escuela o en cualquier contexto social, ¿no? Bueno, primero agradecerte, porque, bueno, ni bien te escribí, me contestaste y, bueno, pudimos coordinar para charlar juntos. La idea es poder hablar de discapacidad y sobre todo poner un poquito en agenda o en la escena pública este tema en los candidatos que puedan aceptar a contemplar esa realidad, ¿no? Entendiendo que hablamos de una población que vive situaciones de injusticia constantemente y también viven o están en una situación bastante vulnerable, ellos y sus familias. Entonces, nada, agradecerte. Te hago así un ping-pong rápido. ¿Nombre? Dale, Vanina Biasi. ¿Escuela? ¿Dónde estudiaste o te recibiste? En el colegio primario y secundario me recibí en una escuela en Lanús, el Necochea de Lanús. Mirá, ¿en serio? Soy de Lanús. ¿Sos de Lanús? Sí. Mirá, yo soy de Loma de Zamora, así que Yo vine a la ciudad a los 23 años más o menos, pero ¿Y estudié qué te allá. trajo Mi hijo estudió acá. a la ciudad? Nada, yo trabajaba acá, militaba acá también y eso, y me fue viniendo para este lado. Bueno, más o menos como yo contaba en la entrevista anterior que yo soy de Loma de Zamora y bueno, la vida y el trabajo me hizo venirme para acá. Tenía 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta, hasta que un día dije, no puedo sostener más esto y me terminé viniendo a vivir a la ciudad de Buenos Aires a Caballito. ¿Ahora por dónde vivís? Boedo. ¿En Boedo? Ah, sos de acá también de la zona, así que sí. somos todos más o menos ahí cercanos. ¿Qué te iba a decir? ¿Deporte favorito? ¿Deporte? ¿Te gusta? Handball. ¿No te gusta? ¿El handball? Hice Mirá, handball. ¿me hiciste handball? Qué lindo deporte. ¿Y qué es para vos la justicia social? Si crees que existe o no, o tenés, digamos... No, es una aspiración para un sector de la sociedad, es una aspiración a que la población pueda acceder a cubrir sus necesidades básicas y de esa manera poder progresar a través de tener esas necesidades básicas cubiertas. Por parte del concepto, digamos, más asociado a la corriente política, digamos, que lo instaló,
es una farsa definitivamente porque ha hundido al país en lo que es hoy, ¿no? Definitivamente. Pero creo que desde el punto de vista de la población que ha adquirido ese concepto como algo positivo, definitivamente es una aspiración a poder tener las necesidades básicas cubiertas y poder progresar en la vida en diferentes ámbitos, digamos. Sí, o sea, yo hago estas preguntas sobre conceptos que para mí son importantes, relevantes, o tal vez pueden nacer otros conceptos que vos me digas, no, mira, yo creo que puede venir por este lado, o a través, en vez de justicia social puedo... Es este hecho que decís vos, ¿no? Aspiracional, de que hay un sector que no se le es fácil acceder, ¿no? Exacto. Y en este caso, si hablamos de personas con discapacidad, o de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, encontramos que no les es fácil acceder a la educación, no les es fácil acceder a un trabajo. Entonces, por eso me parecía como importante en ese sentido. ¿Equidad o igualdad? ¿Las dos? Las dos, cada cosa en su lugar, digamos, pero a veces la igualdad no representa algo positivo incluso, aunque parezca que sí. Claro. Realmente a cada cosa según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades, ¿no? Eso me parece que es la forma más justa de describir lo que debiera ser una sociedad que realmente se ajusta. Claro. Se ajusta. ¿Y cuál es esa sociedad que vos te imaginás o por la que luchás? Bueno, esa en donde las necesidades se cubren, en una sociedad en la cual nadie ocupe un estatus inferior por el hecho de no acceder materialmente a algo, o sea, materialmente tenemos que tener una igualdad, toda la sociedad tiene que acceder a una igualdad desde el punto de vista material para después poder desplegar la diversidad y las desigualdades de esa sociedad. Si no hay condiciones materiales igualitarias, no hay la posibilidad de poder crear, poder participar de esa sociedad de forma libre, no hay posibilidades de poder ser parte de ese engranaje de acuerdo, digamos, a la capacidad que cada uno tenga. Ni siquiera podemos saber cuál es la capacidad que cada uno tiene si esas necesidades materiales no son igualitarias y no son cubiertas para toda la sociedad. Hoy no estamos en una sociedad libre. No estamos en una sociedad que realmente pueda decir, a ver, ¿vos qué le podés dar a esta sociedad? Bueno, yo le doy esto porque tengo de alguna manera todo cubierto y puedo progresar en este sentido. La verdad es que hoy vivimos una ficción de libertad. Cuando esas condiciones estén dadas, vamos a poder aprovechar al máximo la humanidad de cada persona, sus condiciones, sus posibilidades, y vamos a poder descubrir un montón que hoy no se pueden descubrir porque están tapadas, solapadas por la falta de vivienda, la falta de comida, la falta de un trabajo genuino, la falta de condiciones reales para poder desenvolverse. Claro, claro, sí. Ahí yo pensaba y decía, ¿cuál es el camino o cómo pensás vos ese camino para llegar a esa sociedad, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son los caminos? Digo, a mí me interesa mucho la política en tanto a, bueno, no sé, cómo uno interviene en la escena pública, en este caso para poner en agenda la discapacidad o para poder trabajar para que esa sociedad que es hoy injusta o desigual pueda ser un poquito más igualitaria con personas que hoy no lo es. Entonces me interesa como tener como tu pensamiento desde ese lugar. Mira, yo estoy convencida que los cambios sociales son el fruto de una asociación colectiva de personas que desde sus lugares, digamos, aportan a ese cambio social, pero siempre colectivamente, nunca desde las individualidades, porque ese es un camino, digamos, que de alguna manera muestra que es un poco inconducente, vamos a decir en parte. Yo puedo estar salvando una situación acá y mientras tanto un régimen social me está llevando a esa situación a un montón de personas más, etc. Entonces, creo mucho en lo colectivo, creo mucho en lo social, creo que ese camino, digamos, de ese cambio social se lleva adelante combatiendo las raíces mismas de este régimen social que es tan injusto. Yo no creo que el capitalismo sea lo máximo que ha conseguido la humanidad, digamos, en materia de régimen social para poder ordenar a una sociedad. Por el contrario, creo que es un sistema que ya está agotado. Y como ha ocurrido en la historia de la humanidad, los sistemas se agotan y alumbran nuevos sistemas que son superadores. Yo creo que el capitalismo en su momento fue superador como régimen social, hoy ya no.
Y creo que se construye ese cambio, digamos, yo creo fuertemente en el socialismo, en la planificación de una sociedad, en una sociedad que cubre las necesidades de las personas y después recibe de ellas sus capacidades. Me parece que este es un concepto fundamental para pensar en construir una sociedad que sea justa. Creo que para que la sociedad sea justa hay que terminar con la propiedad privada de los medios de producción, que son la raíz misma de la desigualdad material, que son las raíces de la desigualdad social que hoy vivimos. Creo que hay un sistema que es rotundamente superador de este sistema y creo que se construye con ese trabajo colectivo, que hoy está perdido. Hoy está mayoritariamente perdido, ha sido bombardeado de parte de aquellos defensores de este sistema y vamos a decir que han logrado algo, ¿no? Entonces yo veo como que somos muchos los individuos que de repente tenemos cuestionamientos hacia esta sociedad, queremos que cambien las cosas desde diferentes ángulos, pero nos han roto esta capacidad de poder juntar a todos esos que queremos cambiar esas partes de la sociedad para entender que o la cambiamos toda o cada una de esas partes va a ser destruida por este régimen social. Es interesante eso que decís vos, ¿no? Como que el sistema se encargó de separar a esas personas que quieren a veces o luchan por lo mismo, ¿no? Y yo pienso en los colectivos, en los distintos colectivos que construyen a ese marco general de las personas con discapacidad, que muchas veces están separadas en sus luchas por diagnóstico, ¿no? Las asociaciones de síndrome de Down, de sordos, de autismo, y cómo no está esa capacidad de poder unirse para que esa fuerza sea mayor y al menos ser escuchados y empujar un poco al sistema que cambie al menos algunas cosas respecto a esos colectivos. Es interesante. Mencionás algo que me trae a mí, yo soy una militante del movimiento de mujeres y diversidades de este país también. Y lo que vos relatás con respecto al problema de la discapacidad, diferentes situaciones, digamos, en donde se van armando nichos en los cuales, según el diagnóstico, se van agrupando, digamos, las demandas, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con las cuestiones de género. Entonces, según la identidad de género y según cómo esas se fueron armando también nichos que suman demandas. Se supone que estamos todos a favor de los derechos de las diversidades sexuales y de género, etcétera, pero después terminan dividiendo en el fondo. Claro. Tenemos que ver cómo... Entonces, esto es interesante porque es una tendencia de los últimos 30 años muy fuerte, esta cosa de cada uno nos especializamos en algunos aspectos y no vemos el problema de conjunto o no trabajamos de conjunto para cambiar de conjunto el tema y no podemos parcialmente. No podemos solamente con una parte de la sociedad, digamos, cambiar o volver esa parte de la sociedad que funcione perfectamente como idealmente queremos, sin transformar toda la sociedad. Las razones que hacen que haya injusticias en el campo de las mujeres y las diversidades, en el campo de las discapacidades, en el campo de las personas que, cualquiera que quiera, en el campo de lo ambiental, etcétera. Bueno, si vamos buscando... El origen de esas injusticias están en lo mismo, digamos, y tienen que ver con lo mismo. Pero bueno, ha sido roto la perspectiva estratégica para cambiar todo eso de conjunto. Sí, bueno, yo soy una de las personas que impulsa que la perspectiva en discapacidad, tomando justamente esa perspectiva de género y cómo terminó irrumpiendo, en este caso en la educación, pero también en muchos establecimientos del Estado, ¿no? Para modificarse y de a poquito ir capacitando al Poder Judicial, Legislativo. Bueno, me parece que nos debemos una perspectiva en discapacidad. Mismo ahora están en estos días las evaluaciones a aprender en todo el país y al no haber una perspectiva con discapacidad no se contempla a chicos y chicas que tal vez puedan realizar esa evaluación con pequeños apoyos, porque uno no pensaría en quitarle los anteojos a una persona y que no haga la prueba. Bueno, y a los chicos y chicas se les está quitando los anteojos de otra manera, esos anteojos que necesitan ellos, que les permiten poder participar y no se les está contemplando, o lo que pasó en el Senado y en diputados cuando se aprueba la ley de etiquetado frontal, una persona con discapacidad visual no puede acceder a ese derecho y a esa ley que fue tan importante, ¿no? Para que todos los consumidores, en definitiva, podamos acceder a la información de lo que contiene ese alimento. Claro. Y entonces
Me parece que una de las cuestiones fuertes es poder trabajar en una perspectiva en discapacidad y tomar esas luchas que ya hubieron en el pasado de ciertos colectivos que lucharon por la modificación del sistema y lograron por lo menos avanzar, ¿no? Eso no implica que la lucha no continúe, pero al menos lograron poner el tema en agenda y avanzar sobre ciertos derechos que son sumamente importantes. ¿Tenés alguna relación o tuviste alguna relación con personas con discapacidad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Desde qué lugar? Y bueno, toda la mitad de mi familia tiene Corea de Huntington, por Mirá. ejemplo. No tengo mucho vínculo. Mirá, Te mirá puedo. vos, mirá vos. El huntingtoniano en esta sociedad termina dentro de un instituto psiquiátrico en general, ponele, o no es diagnosticado directamente. Mirá. Corea es una enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, yo he visto, porque ya tengo parte de mi familia que ha fallecido producto de esa enfermedad, y también los estoy viendo hoy, también los límites que tiene el acceso. Bueno, viven en un aislamiento completo. El huntingtoniano tiene movimientos anormales que no son como el parkinsoniano, sino que es un baile. De hecho, se conoció como el baile de San Vito, y es una patología que realmente condiciona muchísimo, porque bueno, es una enfermedad que se produce a partir de una repetición en el cromosoma 4 de proteínas que se vuelven muy invasivas, y lo que ocurre es que finalmente, de acuerdo a la cantidad de repeticiones que tengas, la enfermedad va a poder empezar a manifestarse antes, y entonces de repente tenés chicos de 20 y pico de años que empiezan con las manifestaciones de la enfermedad y bueno, morirán 20 años después, 30 años después. Más o menos. Hay muchas familias huntingtonianas, algunas no saben que lo son, otros han tenido el diagnóstico, pero bueno, en este país no hay investigación para superar. Es la primera vez que yo escucho, digamos, o sea, conozco de enfermedades degenerativas, o sea, de otras patologías que tienen relación a esto, pero es la primera vez que lo conozco. Y hay organizaciones de familias, pues es muy importante, me parece que yo siempre lo primero que recomiendo es, sea el diagnóstico que sea, buscar si hay grupos de familias, ¿no? Sí, o sea, de hecho han sido los familiares los que han avanzado en la Argentina y en el mundo en la investigación de la enfermedad. Es una enfermedad diagnosticada o descubierta, digamos, en la década del 80, entonces es muy reciente también las precisiones al respecto de la enfermedad. Por ejemplo, cuando mi tío fue diagnosticado, el diagnóstico en aquel hospital francés que todavía existía, no, si bien lo diagnosticó un profesional muy bueno, quiero decir, pero todavía no conocían tanto de la enfermedad. Y, por ejemplo, nos habían informado que era una enfermedad de transmisión genética a través de los varones. Yo tenía un hijo de 5 años cuando ocurrió eso, claro. Imagínate que fue terrible. Y bueno, no, para nada es así, digamos, es una enfermedad que transmite toda la carga genética. Así que si dos huntingtonianos se juntan, van a tener hijos huntingtonianos. Y hay familias conscientes de eso y que eligen tener hijos huntingtonianos. Wow, el trabajo familiar también llevó a estas realidades, ¿viste? Pero en la Argentina ni siquiera está la aparatología para diagnosticarlo exactamente. Si vos querés un diagnóstico correcto tenés que irte a otros países, etc. Pero fueron los familiares, en esto que vos me preguntabas, fueron los familiares los que avanzaron en la investigación. Hay comunidades enteras que son huntingtonianas. Las sociedades anteriores, o donde empezaron a verse estas conductas, quizás eran más incestuosas a veces, o no incestuosas, pero sí que terminaban relacionándose en entornos que terminaban siendo muy familiares, aunque fueran familias indirectas, y eso produjeron poblaciones enteras, por eso se llama el baile de San Vito, porque es un lugar que en Alemania los huntingtonianos iban a una iglesia a ver qué pasaba que les pasaba eso, y lo que estaba ocurriendo era que era una sociedad que no cortaba nunca la transmisión genética y finalmente se armaban poblaciones. En Maracaibo está una de las poblaciones más grandes de Huntington, y después avanzaron familiares de Estados Unidos, obviamente, familiares que tienen plata, claro, fueron avanzando en la investigación. Que tuvieron más recursos. Digo, pensaba justamente en eso, ¿no? Si te tenés que ir afuera,
para realmente tener el diagnóstico o enviar digamos, algún estudio afuera, no sé cómo será, viste que a veces eso termina avanzando y ya no tenés la necesidad de viajar vos, digo, qué injusto, o debe haber muchas familias que tal vez tienen esta patología puntual y No no lo la sabe, conocen. no, pero para nada no lo sabe, ni siquiera lo diagnostican muchas veces los profesionales. Por eso te digo que el huntingtoniano en general, como es una neurodegenerativa que produce movimientos anormales y bipolaridad. Si te agarró la bipolaridad primero, vas a parar a También, un psiquiátrico. claro. Si mi primo, por ejemplo, falleció hace poco. Mi primo, uno de mis primos tenía una actitud frente a la vida cuando se enteró de la enfermedad que era yo sigo para adelante. Si vos lo veías, él trabajaba muy precariamente en estos dispositivos de seguridad privada, etc. Sí, Imagínate que él en un momento tenía la apariencia, era una persona que, yo soy una persona alta, él era más alto que yo, era una persona que parecía un borracho, si vos lo veías desde afuera. claro. Y Sí, sin sí, embargo, él cumplía un rol, era un absurdo en un momento, la verdad que era admirable su fuerza, digamos, para seguir adelante. Él muere finalmente en un accidente, bueno, en un accidente que notamos después, porque no sabíamos que había ocurrido inicialmente, y porque él iba por la vida diciendo, yo voy a seguir y voy a seguir, y ya estaba muy dañado por la enfermedad. Pero él no tuvo, o sea, si nosotros, a mi tío tuvieron que ponerlo sus hijos en un geriátrico, quiero decir, no había un claro, dispositivo en donde ponerlo finalmente que fuera adecuado para las personas que tienen esa claro. enfermedad. Bueno, y al no haber investigación, obviamente no hay medicación, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, yo lo traslado, yo hace 20 años que me dedico a trabajar con personas con desafíos en el neurodesarrollo, con muchas personas con autismo, y cuando vos relatabas esto último de la interacción neuropsiquiátrica, bueno, hasta hace muchos años, y hoy lamentablemente a veces con adultos sigue pasando, pasaba esto, al no haber dispositivos terminabas en un Claro. neuropsiquiátrico. Eh, con todo lo que eso conlleva muchas veces y Para bien y para mal. para bien y para mal, De digo, todo lo que conocemos de feo de la manicomialización, claro, también la verdad es que esta sociedad es una cosa muy fea a sí, veces y sí, es que sí, incluso esa manicomialización les permite a algunos por lo menos tener una sobrevida o estar por lo menos mínimamente contenidos, contenido, que fuera en la sociedad no lo tienen. tal cual. Vivi, te voy a molestar un segundito, si nos podemos poner como en diagonal, Dale, así de paso te tomo dale. la cara y vamos hablando así. Digo, o sea, bueno, tenés como bastante a flor de piel un poco, digamos, la cuestión de la discapacidad y demás. Digo, yo pensaba en tu tío, ¿no? Y la voluntad que tenía tu tío, pero bueno, no todas las personas tienen como esa voluntad Claro. de poder afrontar para adelante y decir, bueno, nada, lo que me quede de vida, voy a ir para adelante, voy a seguir trabajando y voy a Claro que seguir... no. Entonces, ¿qué crees que es importante trabajar desde el Estado o socialmente para contemplar también a las personas que tal vez no tienen esa fuerza de voluntad y necesitan también, tal vez otro tipo de dispositivos para acompañarlos en ese proceso? Mira, en primer lugar, lo siguiente. Primero, poder caracterizar en qué consiste la discapacidad, por qué ocurren, porque desde el Estado hay muchas cosas que deberían poder hacerse y no se hacen. Después podemos explicar por qué. Pero quiero decir, porque vivimos en una sociedad, por ejemplo, que tiene, bueno, la principal causa de muerte juvenil es el accidente de tránsito. Eso significa que llegamos a la causa de muerte como accidente de tránsito, pero después un montón de personas quedaron en el camino con discapacidades, por lo que significa el desarrollo de ese fenómeno absolutamente evitable que es el de los accidentes Te de corto ahí tránsito. un segundo. En Argentina, digamos, las mayores causas de discapacidades son adquiridas y Y no un que gran vinieron. porcentaje tiene que ver con los accidentes de Claro, tránsito. entonces vos por ahí tenés una causa que atacar, después tenés causas que tienen que ver con cuestiones genéticas, después tenés causas que tienen que ver con cuestiones genéticas, pero también de transformaciones que se produjeron por las características que tiene esta sociedad capitalista. Eso es Quiero decir, interesante, porque no claro se que suele no. hablar mucho. Exacto, que no son patologías o condiciones que surjan porque simplemente somos seres humanos y tenemos esas condiciones o esas patologías, sino que son el fruto de una sociedad capitalista que Que genera desenvuelve. pobreza, que Exacto, genera estrés, que genera, exacto, digamos, un montón de condiciones que favorecen
Exactamente. que aparezcan ciertos tipos de patologías y que hoy están investigadas, aunque muchas veces no se blanqueen. Exactamente. Tenés en los últimos 30 años ha crecido un 30% la cantidad de tipos de cáncer que existen en la sociedad. Bueno, algo que ver tendrán con los agrotóxicos, el estrés y una cantidad de condiciones que hace que vivamos como vivimos, ¿no? Mismo después de la pandemia se ve sistemáticamente y se vio en niños de entre 2 y 4 o 5 años, muchos con retraso de dificultades en el lenguaje, en la conducta, en la regulación, y quedó como en evidencia y claramente el estrés y la falta de interacción social, bueno, terminan impactando en el desarrollo y que hay una carga que tenemos que tener en cuenta, que es cómo vivimos hoy. Totalmente. Y desde el Estado, sistema educativo, etcétera, nada se hizo para realmente contemplar esa realidad que emergía post-pandemia entre los adolescentes, la juventud. La segunda causa de muerte adolescente en este país es el suicidio. Y de esto no se habla directamente. Así que definitivamente me doy cuenta que me hiciste una pregunta que podríamos estar acá hasta las 11 de la noche, porque en realidad es al revés, el Estado no hace nada para mejorar la vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición que hace que tengan que abrirse paso sin esa colaboración o sin esa socialización sana que se necesita para avanzar. Yo creo que las razones por las cuales el Estado no hace eso, digamos, tienen que ver definitivamente con esto, con que su función fundamental es garantizar el beneficio capitalista. Mientras esa sea su función fundamental, la discapacidad le sale cara al Estado. Se trata de incluir una parte de la sociedad en una sociedad que en realidad está marginalizando y excluyendo integrantes dentro de su cuerpo. Entonces, ¿para qué va a incluir discapacidades o para qué va a incluir gente con condiciones diferentes? Y en definitiva está expulsando de la sociedad a más sectores, aunque no tengan discapacidades ni condiciones diferentes, simplemente por razones materiales, por razones de beneficio en la tasa de ganancia de empresas, etcétera. Digo, lo que prima en esta sociedad es ese punto de vista y este Estado está al servicio de ese punto de vista. Yo creo realmente que hoy en día estamos en un momento bastante bisagra con relación al tema, porque el incremento de la pobreza produce un daño muchísimo mayor en toda una parte de la sociedad. Menos acceso a dispositivos que te permitan tener una socialización sana, una sociedad más enferma, una sociedad que se enferma más, una sociedad que tiene mayores accidentes ya no de tránsito, sino de todo tipo en función de esa descomposición social que se alimenta en torno a la pobreza. Entonces, en definitiva, estamos muy mal. Yo, aparte de tener una familia que vive esta experiencia de una forma muy dolorosa, soy trabajadora de la Universidad de Buenos Aires. Hace ya muchos años que soy delegada de mis compañeros y me encargo de la parte que tiene que ver con la obra social. Y lo veo también, obviamente, en lo que es cómo se trata a los prestadores de discapacidad desde el Estado. La verdad es que se haya naturalizado que hay un tipo de trabajador, y particularmente el que tiene que atender a las personas que tienen alguna condición diferente o alguna discapacidad, que se les pague 90 días después. Me parece que ya con eso ya tenés una idea de cómo el Estado, digamos, encara el tema del tratamiento de estas temáticas. Entonces, creo que realmente hemos retrocedido muchísimo. Digo, en los dispositivos educativos ni que hablar. No existe, digo, cada vez nos faltan más docentes integradores, nos faltan más equipos interdisciplinarios, cada vez se siente más, digamos, esa falta. En los barrios no hay ningún tipo de acceso a dispositivos. Bueno, ahí tocaste un tema, ¿no? O sea, todo lo que venías tocando, obra social, dispositivos de apoyo en la escuela, es a lo que accede, vamos a llamar la clase trabajadora, clase media baja media, que tiene una obra social, que tiene esa posibilidad de tener una obra social. ¿Qué pasa con las familias que están en situación de pobreza y no la tienen, ¿no? Te cuento algo. Nosotros somos una organización, el Partido Obrero está dentro del Frente de Izquierda desde sus orígenes, digamos, y lo hemos fundado, y somos una organización que está en cada barrio de esta ciudad y del país. Particularmente nuestra organización está en cada barrio. Claro. Yo en esta etapa, digamos, hice muchas asambleas. El otro día hice una asamblea en Oculta.
Bueno, ahí yo tuve el testimonio de una compañera que tiene una chica con una discapacidad, con esquizofrenia, de 14 años, a la cual necesita institucionalizar porque no tiene las condiciones materiales ellas para poder contener lo que significa su patología de esa nena en esta edad, etcétera. Bueno, no quiero ni que hablar, digamos, de lo que es la obra social que tiene la gente que no tiene... bueno, la obra social, ¿cómo es que se llama? Incluir salud, no. Incluir salud. Lo que es la gente que tiene incluir salud, que realmente no tiene ningún acceso, o los accesos son a fuerza de realmente tener que abrirse paso, como muchas veces una mamá no puede hacer. Y ahí teníamos el problema también de los maltratos, digamos, que surgen con incluir a partir de, nada, una institucionalización que después quieren revertir y las madres, una persona que tiene 10.000 carencias y necesidades no puede atender esa realidad todo el tiempo. Realmente es un problemón. Porque se suele como también señalar con el dedo de... Bueno, o sea, no te estás ocupando de tu hija, pero digo, si una persona no tiene para comer, o sea, lo primero que piensa es en sobrevivir, ¿no? Exacto. Y es como difícil poder juzgar al otro sin conocer su realidad y menos sin vivirla, porque por suerte todos tenemos un plato de comida, tenemos un techo y una frazadita para taparnos y a veces no es la realidad de todas las familias y es importante contemplarla y al menos contemplar esa realidad para poder intentar pensar soluciones, ¿no? El sistema es muy cruel, ¿eh? Es muy cruel para con las personas que no tienen ningún tipo de... Y por eso te digo, quienes gobiernan tienen la decisión, digamos, de que tengamos guetos de pobres, que pongamos a los pobres abajo de la alfombra, porque el sistema y la evolución de este sistema capitalista se orienta hacia ese lado. Cada vez descartar más. Y esto lo digo porque la problemática de la discapacidad y de las condiciones diferentes van a profundizarse muchísimo más en la sociedad precaria que viene. Otra fuente de discapacidad son los accidentes laborales. Y los accidentes laborales han crecido en los últimos 30 años de forma impresionante. Ahí tenés otra razón por la cual tenemos que atender la problemática de una forma mucho más amplia que la problemática en sí mismo, porque si no se nos pierden de vista situaciones que podrían prevenir para que no tengamos una sociedad. Hoy se calcula que en nuestro país habrá, no sé, 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, este régimen social se orienta a tener muchos más. Se orienta para tener muchos más. Claro, sí, es súper interesante. Quería hacerte ver un videíto y hablar sobre Me tendré que poner los anteojos. Bueno, ahí vamos. Mira. Soy Mercedes, mamá de Mateo, y mi pregunta, la pregunta que quisiera hacerle es cómo van a hacer para exigir a los colegios que cumplan con la ley y que realmente incluyan chicos y chicas en sus aulas que tengan alguna discapacidad. Como mamá de Mateo viví infinidad de situaciones realmente absurdas. Yo creo que las mamás de los chicos y chicas con discapacidad ya estamos curadas de espanto. Mateo fue a una escuela normal durante primaria y jardín con integración. Mi hijo tiene un retraso madurativo bastante leve incluso. Bien. A ver, en primer lugar lo siguiente. El presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió mucho en los últimos 10 años. Y esto es un temón, porque ese retroceso se vio materializado en un recorte de diferentes áreas y en un recorte fuerte, digamos, en la contratación de docencia particularmente. De docencia, de equipos interdisciplinarios, de todo lo que hace a la docencia, que es algo más que el docente. Sí, porque siempre está como, y que es real, ¿no? La demanda de las familias, que obviamente encima ven sufrir a sus hijos por ver ese tipo de situaciones, y obviamente también del otro lado está la demanda docente por la falta de recursos, ¿no? Esto que estás... Tal cual, y las dos deben unirse, por eso digo también yo lucho por eso. Claro, Digo, y yo también. Entender que es la misma lucha.
Yo también después te voy a contar algunas anécdotas de eso. Entonces, digo, realmente primero tenemos que mirar, o sea, toda la comunidad que tiene algún hijo discapacitado o necesita realmente la integración de alguien que tiene una condición diferente y es tan sano que la gente pueda socializarse, no con la normalidad adquirida y vista y qué sé yo, sino realmente con la diversidad que tiene esta sociedad y que realmente eso es lo que enriquece. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo, en primer lugar, en mirar y apuntar y dirigir nuestros cañones hacia el Estado, los gobiernos y su responsabilidad de no llevar adelante un plan integral para que realmente podamos tener la educación adaptada a que este pibe y todos los pibes de esta ciudad no sufran más cada vez que tienen que llevar adelante un proceso de integración, a que sus familias no sufran más y que la docencia no sufra más también cuando no puede absorberlo, adquirirlo, sí, integrarlo. porque es una frustración, digamos. Para todos. En las redes suelo publicar muchas situaciones que me cuentan las familias que sé que suceden y bueno, a veces los docentes como que se sienten tocados, pero la realidad es que suceden, pero también hay mucho docente que quiere generar esos procesos de inclusión, que quiere incluir a esos chicos, pero bueno, tampoco tiene las herramientas para, y muchas veces sufre y la pasa mal y se frustran. Mismo una de las problemáticas que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires es que, por lo menos desde mi lado que soy profe de educación física, muchos profes están dejando de ser profes en la escuela para adquirir otro tipo de trabajos. Está habiendo una deserción de los profesionales de la educación del propio sistema educativo. El sistema educativo está tan degradado que realmente hay un montón, yo conozco muchísimo a la docencia, no resisten más. Y esto no es. Y aparte el nivel de agresión y de violencia que desde los gobiernos se ha generado para que la sociedad ataque a esa docencia, plantee que no tiene que tener sus licencias médicas, plantee que no pueden faltar nunca, etcétera, en vez de dirigir sus cañones a decir, che, pero ¿por qué la docente que está a cargo del curso de mi hijo no tiene una suplente? Algo tan elemental como eso. ¿Por qué en el colegio no hay un pool de suplencias que permitan que cuando un docente se toma su licencia médica, porque queremos que se la tomen, no queremos que vayan enfermos a trabajar con nuestros hijos, no tenemos ningún reemplazo para esa gente frente a un curso? Digo, esto es lo que hablábamos antes, es crear otro sentido común, porque el sentido común que promueven desde los gobiernos, desde que tienen la posibilidad de imponer criterios, es un sentido común destinado a que nos distraigamos, a que miremos para el lado que no tenemos que mirar y para que culpemos a aquellos que no tenemos que culpar y nos terminemos matando entre todos. Padres de chicos con discapacidades, docentes por este lado, ¿viste? Realmente, sí. Estudiantes o chicos que no tienen esas discapacidades contra... Vos fijate cómo todo el sistema nos orienta a que nos matemos entre nosotros. Muchas veces los grupos de familias del propio curso discriminan al nene con discapacidad y a su familia. Yo lo he visto, he tenido, me acuerdo cuando mi hijo estaba en cuarto grado, había un chico que claramente no respondía a los cánones de todos los demás, etcétera. Lo que yo vi en esa oportunidad, lo que tuvimos que hacer para que los padres de los otros chicos no fueran a querer dispararle más o menos a esa criatura, realmente fue tremendo. Entonces digo, pero esto tiene algo como característica y es que estamos socializados de esta manera. Nosotros tenemos que romper esa socialización. Por eso digo que es tan importante. Es como que hay una lógica. ¿Lógico? Obvio. O sea, yo hoy lo escucho a Jorge Macri diciendo, vamos a castigar a las madres que marchen con sus hijos. Y yo lo que veo es un político absolutamente... La mayoría de las madres de chicos con discapacidad van a marchar con sus hijos y van a seguir marchando con sus hijos. Van a seguir marchando con sus hijos porque definitivamente no tienen lugares seguros donde poder dejar a sus hijos, no solamente cuando marchan. No. Esas mujeres no pueden ir a un gimnasio a hacer algo para ellas mismas, esas mujeres no pueden salir con sus amigas, etcétera, porque dentro de los ámbitos en donde pueden vivir las personas con más necesidades que hay, que es a las que apuntan los discursos de Jorge Macri, no a las personas de clase media. ¿Me entendés? O sea, yo hoy vi una foto... Sí, al que le puede pagar, digamos, de un acompañante de su bolsillo. O que marchan con sus hijos, pero claro, él no tiene nada para decir sobre esas personas. El otro día aparecía en una movilización en Estados Unidos el protagonista de Harry Potter con su hijo, entonces jorobábamos y decíamos, a Jorge Macri no le va a decir nada de que marcha con su hijo. A los médicos residentes nadie les dijo nada cuando el año pasado marchaban y algunos de ellos marchaban con sus hijos en la dinámica. No, se lo va a ir a decir a las mujeres más pobres que luchan contra la pobreza que él genera para estigmatizarlas y para hacerle creer a la sociedad
que lo que estamos en presencia no es de un gobierno de degenerados que dejan en la pobreza a la gente, sino que estamos en presencia de madres malas que llevan a sus hijos a marchar en vez de llevarlos al colegio, que ese es el discurso que hay. Esos chicos están absolutamente escolarizados y simplemente cuando algo no les... Digo, hasta el movimiento de lucha, digamos, el movimiento piquetero, etcétera, hasta se organiza para esas cosas de una manera impecable, porque las asambleas en ese sentido son asambleas en las que, che, las mamás que tienen que ir a buscar a los pibes al colegio, bueno, ustedes vayan más temprano, nosotros vamos después. Quiero decir, es una forma de crear una ideología, no tiene nada que ver con la materialidad de lo que ocurre, ¿me explico? Sí. Y es una forma de demonizar a gente que lucha. No luches contra mis políticas. Voy a ir a golpearte para que no luches contra mis políticas. Pero volviendo a esto, creo realmente que el Estado tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades. En este momento, por ejemplo, el sistema educativo de la ciudad está liquidando la enseñanza, la educación inicial. Y ese liquidar la educación inicial tiene diferentes vertientes. Han cerrado institutos de formación para docentes de educación inicial, no han creado nuevas escuelas, han cerrado otras, quiero decir. Entonces hay toda una política para cerrar el nivel inicial y que de esa manera se beneficia ¿a quién? Al de la educación privada. Sí. Y punto. Bueno, digamos, yo el año pasado tenía a mi hijo en nivel inicial, en salita de 5, y mi hija en primaria, y te hacen tener una diferencia. Salían los dos con una diferencia de 1 hora. O sea, decía, dale, no podés organizar. yo tenía la posibilidad, claro, me desorganiza la vida, porque ¿quién te organiza la vida? El sistema de educación privado. Obvio. Y eso es injusto. Digo, injusto no conmigo, que tenía la posibilidad de manejar mis horarios, o de tener una chica, una empleada doméstica, que se encargaba de algunos días ir a buscarlos. Pero realmente lo que hace en vez de organizarte la vida es desorganizarte. Obvio. Y mismo el año pasado, una de las cosas que sucedió es que se cambió sin previo o sin mucho aviso muchas escuelas de escolaridad simple a jornada completa, donde había chicos con discapacidad y donde no podían sostener la jornada completa, y automáticamente casi que los desescolarizaba o los hacía tener que elegir otro tipo de escuelas, dejando a sus grupos de amigos, a su escuela conocida, a su grupo de docentes, cosa que también fue como bastante duro y que nos contaban muchas familias. Hablamos de salud mental, me pareció como súper interesante, de educación. ¿Qué pensás vos del cupo laboral y ese tipo de cuestiones? Una de las cuestiones también que sale muy frecuentemente es, bueno, la adultez, pero la adultez, la discapacidad, y de esas personas que tal vez no tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal y necesitan como esa modificación del sistema, ¿no? En definitiva, para tener oportunidades. ¿Qué pensás vos de si el cupo laboral está bien, si habría que pensar otro tipo de formas? Mirá, estamos a favor del cupo laboral, creo realmente, nosotros en general en materia de discapacidad... Porque en general no se cumple, digo, también pensarlo Lógico. con cómo tendríamos que hacer también para cumplirlo, ¿no? Esas dos preguntas serían. Bien, mira, en general nosotros nos apropiamos, digamos, de todo lo que tiene que ver con el programa en discapacidad que plantean la gente de Rumbo, ¿viste? Y acordamos, obviamente, es un planteo correcto el tema de plantear el cupo. Como vos señalás, el cupo más conocido en este país es el cupo trans y no se cumplió. Este tampoco. Quiero decir, esto por más que aprobemos leyes, ajustemos cosas, en la medida que tengas gobiernos que están interesadísimos en votar exenciones impositivas a los empresarios, a ver si todavía pobrecitos tienen dificultades para seguir amarrocando dinero, o en la medida que tengamos gobiernos que lo único que quieren es ajustar el gasto social para no sé qué, quiero decir, vas a tener una realidad que no te permite, digamos, acceder a estos planteos. Y un día van a venir demagógicamente, van a votar cupos, pero después no los cumplen efectivamente. Te van a decir que, por ejemplo, está congelada la planta en la administración pública y ese tipo de excusas, porque uno ve cómo esas excusas se pueden sortear a la hora de otros intereses, digamos. Pero estamos a favor, obviamente, y está bien establecer una discriminación positiva para poder avanzar. Pero acá pasa algo que tiene que ver también con la degradación educativa en la formación, por ejemplo, de oficios para poblaciones que esa es la salida que pueden tener, esa es la parte que combinan cosas laborales con creatividad, etcétera, y eso ha sido muy degradado también en la educación de la ciudad de Buenos Aires, los talleres de carpintería, de oficios, en las escuelas especiales que todavía quedan en pie, etcétera, bueno, fueron bastante destruidos. Nosotros tenemos una organización docente que es Tribuna Docente y que tiene mucha
inserción dentro de la realidad educativa de la ciudad, y realmente este aspecto lo marcan como un aspecto importante. Tiene que haber ese tipo de incentivos. Ahora, no podemos perder de vista que vivimos en una sociedad en la cual el capitalismo está avanzando hacia una precarización laboral fenomenal. O sea, el único trabajo que se ha creado acá es un trabajo monotributista sin derechos de ningún tipo. Una sociedad en la que se hace loas al trabajo como el de repartidores, tratando de asociarlo a un trabajo en libertad y esas barbaridades reaccionarias que se plantean para evitar la organización de los laburantes. Entonces, el planteo que hagamos para las poblaciones con discapacidad o las poblaciones con condiciones diferentes tiene que ser un planteo que sea consciente de que existe esto. Y plantear que también tenemos que pronunciarnos en contra de esta precarización, porque la que más va a estar afectada frente a esa precarización es la población con discapacidad y con condiciones diferentes. Y es lo que hoy vemos, claro, definitivamente. Claro, sí. Sí, por eso digo, me parecía muy interesante también pensar cómo pensar ese tipo de realidades donde hay personas que quedan por fuera de todo sistema. Porque muchas veces se plantea y dice, bueno, pero el cupo del 4% está, pero yo no puedo obligar a una empresa que lo cumpla, o no es genuino que eso suceda, y me parece como súper importante, ¿no? El 90% de las personas, de los adultos con discapacidad, están desempleados, sino del 90 al 80, y bueno, es una realidad las que plantean las preocupaciones, siempre son como las mismas, el acceso a los apoyos, la precarización que decías vos de los profesionales de la salud, de los acompañantes terapéuticos, la educación y vida adulta. Vivi, no, yo por mí, nada, agradecerte por haberte sumado a hablar de discapacidad, que me parece que es fundamental. No solamente esto seguramente lo vean familias o personas con discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, y me parece que es muy rico, ¿no? Sí, te digo que, bueno, para mí es un tema de un interés no solamente personal, sino un interés político de nuestra organización, del Frente de Izquierda, porque aparte, más allá de que alguien sepa a veces más o a veces menos sobre la problemática, es intrínseco a nuestro programa. Realmente buscar la justicia para esta población que es tan maltratada en la sociedad actual. Tiene que ver con nuestra lucha cotidiana, digamos. Entonces, realmente, y creo que nosotros tenemos que dirigir nuestros dardos hacia los gobiernos y el Estado, hacia las responsabilidades que ellos tienen que tener y buscar que a través de esas demandas se materialice todo el programa para este sector. Porque esto lo marco con relación a una diferencia entre la presión individual para que un docente cambie frente a la demanda colectiva de que un gobierno tiene que generar las condiciones para que los docentes puedan aprender a tratar de otra manera a la discapacidad y puedan desarrollarlo con libertad y no condicionados porque no cobran un mango, porque tienen la propia realidad esa en sus propias casas y no están pudiendo contenerlas, porque vos vas a poder contar con una empleada doméstica que te vaya a buscar a los pibes, pero tu empleada doméstica no va a contar con la empleada doméstica que le vaya a buscar a los de ella. Entonces, realmente, para poder mirar toda la realidad de esta sociedad y que la cambiemos de fondo. Y para eso necesitamos abrir los límites de las demandas que llevamos adelante, abrir los límites. Para eso, quienes peleamos por una discapacidad que tenga acceso a una vida digna, tenemos que entremezclarnos con aquellos que peleamos por la vida de las mujeres y sus derechos y sus reclamos, por la vida de los laburantes, porque no queda otra, porque si no esa parcialización nos lleva a que no tengamos el resultado que buscamos realmente. Así que nosotros nos comprometemos fuerte a eso. Bueno, mensaje para las familias y las personas con discapacidad. Esto que decís último es sumamente importante, que es la construcción política de esa lucha, básicamente por personas que son excluidas, ¿no? Exacto. Que me parece que es fundamental. Gracias. Gracias, Eduardo.